Yo tengo la última sesión, quiero decirles que es short and sweet. Así es como dice mi pastor Taylor cuando la cosa se pone complicada, hay que terminarlo pronto. Pero realmente tengo la parte final de lo que hemos venido desarrollando en esta conferencia, en esta preconferencia, que tiene que ver con aquel día se acerca, entonces el tipo de predicación tiene que ser afectado por eso. Aquel día se acerca, los hombres y la preparación de esos hombres y el tipo de hombres tenemos que considerarlo también. Pero yo quiero en esta tarde ya compartir con ustedes confiando el buen depósito a hombres fieles al saber y al ver que ese día se acerca. Y yo quiero invitarles a que puedan abrir conmigo sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. He escogido para esta última sesión un texto extremadamente conocido, pero muy importante, a través del cual queremos mostrar y abrir uno de los principios preciosos que tiene que ver con saber que aquel día se acerca. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor así: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiero que me concedan la oportunidad de pedirle al Señor una vez más su dirección mientras vamos a Él pidiendo su ayuda. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar juntos. Gracias por todo lo que hemos recibido en esta mañana, Señor, de tanto provecho para nuestras almas. Gracias por mis hermanos, Señor, y como decíamos al principio, que la recompensa del esfuerzo, de la disposición de estar aquí, sea palabra que golpee sus almas, que los aliente, que los exhorte. Y gracias, Señor, por darme el privilegio de abrir tu palabra una vez más. Háblanos, Señor. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, como hemos visto hasta aquí en nuestra conferencia, hay tantas cosas que nos recuerdan que aquel día se acerca. Es una de las motivaciones que el Nuevo Testamento utiliza constantemente. Aquel día se acerca. El domingo pasado tuve el privilegio de predicar en Lima, Perú, sobre 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11, y precisamente era parte de la temática. Tenemos que vivir de tal manera porque el fin de todas las cosas se acerca. Y Pedro hace una exhortación a tener que ser prudentes, tener un corazón sobrio, amarnos fervientemente. Ese recordatorio está tan latente y tan presente en el Nuevo Testamento, como lo hemos visto, que simplemente tiene que llevarnos a pensar. Hermanos, los días son malos, estamos en los últimos días, pero al mismo tiempo, pensando en este pasaje de Pedro, también los días de vivir siendo fiel al Señor, de luchar en medio de oposición, de tener que caminar por fe y no por vista, porque va a llegar el día glorioso en que lo que hoy vemos por fe va a ser una preciosa realidad delante de nuestros ojos. Se acaban los días para poder honrarle y mostrarle lealtad en medio de un mundo de oscuridad. Y eso es parte de lo que está en los escritos de Pablo también, pero Pablo, y pensándolo específicamente en esta última sesión, con respecto a la formación de hombres. Nuestro texto, el que vamos a considerar en este breve sermón, es un texto que Pablo lo trae a colación en medio de un contexto bien conocido. Había problemas, había gente apartándose de la fe, había gente siguiendo lo que el mundo tenía para ofrecer, las filosofías y las cosas vanas y huecas que habían. Y Pablo está haciendo un clamor: pero tú sufre como un buen soldado, esfuérzate por hacer lo que tienes que hacer. Y en ese contexto es donde aparece este versículo tan conocido por nosotros, en el que nosotros podemos ver tres cosas bien importantes, que es lo que quiero compartir con ustedes en esta sesión. En primer lugar, nosotros vemos el contenido definido del encargo que Pablo le hace a Timoteo. Hay un contenido definido. En segundo lugar, vemos el carácter distintivo también de este encargo. Y en tercer lugar, vemos los candidatos competentes de este encargo que Pablo está haciendo. Pablo le dice a Timoteo: esto encarga a hombres fieles, hazlo. Pero esas tres cosas salen a colación en nuestro texto. Ese encargo tiene un contenido definido. No es simplemente enséñales algo. No es simplemente mira lo bueno y enséñales lo correcto. Hay algo bien específico que se manifiesta en este texto. También el carácter distintivo de este tipo de encargo, que no es igual que la Gran Comisión, sino que aquí un pastor hablándole a otro pastor y con él a muchos otros pastores,
de cuál es el trabajo que se tiene que hacer en este tiempo. Pero en tercer lugar, vamos a mirar también a quienes se tenía que hacer este encargo. No era cualquier hombre, sino que eran candidatos competentes, hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Así que quiero que me acompañen considerando estas tres cosas de una manera breve, pero creo muy importante, sobre todo pensando aquel día se acerca, los días son malos, necesitamos refinar y poner con mucha claridad cómo es el tipo de encargo que tenemos en la preparación de hombres. Se necesitan hombres, pero esos hombres tienen que ser formados como el Señor lo ha ordenado. En primer lugar, el contenido definido de este encargo. Las palabras, y aquello que oíste de mí delante de muchos testigos. Eso es en lo que tenemos que enfocarnos para mirar este contenido definido. La primera característica que encontramos con respecto a este excelso mandato de poder entrenar hombres para el ministerio, lo encontramos con estas palabras. Las palabras de Pablo aquí están definiendo, delimitando que ese entrenamiento que tiene que ser dado debe ser llevado a cabo bajo ninguna otra consideración que no sea el lineamiento que él está poniendo aquí. Este contenido es mencionado en otras partes como el depósito que Pablo había recibido y que ahora estaba poniendo en los hombros de Timoteo y diciéndole, y esto que yo te he encargado, esto también encárgaselo a hombres fieles. Hermanos, mi punto en este primer encabezado es reconocer que no es simplemente una dirección abierta, no es simplemente necesitamos hombres fieles, hay que prepararlos, sí, pero escucha, hay algo definido sobre cómo prepararlos. No es simplemente la ambigüedad de decir, enséñales las cosas útiles del ministerio. Esto que yo te di, esto, encárgaselo a ellos. Y tenemos que pensar qué es lo que esto que has oído de mí significa. Así que veamos la identidad de lo que Pablo está tratando aquí con este contenido definido. La expresión aquello que oíste de mí es una referencia a la doctrina o a la enseñanza que Timoteo había oído o había recibido de parte de Pablo. Y luego Pablo añade, ante muchos testigos, y nos muestra que había un aspecto público de esta enseñanza, la cual Pablo proclamaba delante de Timoteo y delante de otros, probablemente delante de los ancianos de la iglesia. Este depósito, por supuesto, no era algo que se había originado en Pablo, sino que él también lo recibió de parte del Señor. Y esto es lo que hace que sea tan maravilloso lo que él está haciendo aquí. Porque no es doctrina de hombre, no es simplemente entregar lo que él había creado o estructurado, que por cierto tenía la autoridad como un apóstol, pero todo el tiempo en su ministerio él repite la realidad de que lo que él aprendió no lo recibió de hombre, ni fue hombre quien lo comisionó, sino que fue el mismo Señor Jesucristo. Ustedes recordarán las palabras en Gálatas cuando después de que el Señor se encuentra con él, en vez de ir en dirección donde estaba la gente que sabía, lo manda a un lugar donde no había ninguna otra forma posible que no sea el Señor mismo enseñándole a Pablo lo que tenía que aprender. Se fue a Arabia. ¿Por qué no fue a Jerusalén? ¿Por qué no fue a aprender de otros hombres? Porque era un apóstol. Y como apóstol, parte de lo que tenía que repetir era que su apostolado no era dado por hombres, sino directamente por el Señor. Y él fue constituido como un predicador de esa verdad que el Señor Jesucristo mismo le había dado. Nosotros lo encontramos en diferentes lugares, como en 2 Timoteo 1:11, donde él dice que fue constituido ministro de esa verdad. Este depósito que Pablo está diciendo, aquello que has oído de mí, es la enseñanza apostólica, aquella que fue dada conforme al Espíritu Santo, dado en la promesa del Señor cuando dijo que vendría el Espíritu después de que Él se vaya para poder guiarlos a toda verdad. Esa verdad vino de manera sobrenatural, los instruyó y les enseñó cómo poner el fundamento de lo que la iglesia debía ser. Y por eso se nos repite constantemente que el fundamento de la iglesia fue puesto sobre los apóstoles y profetas. Eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, así fue como fuimos enseñados. Así que, en un sentido limitado, esta enseñanza apostólica es una referencia al Evangelio. Sin embargo, en el contexto de este pasaje y de muchísimos otros, la enseñanza apostólica o el depósito que Timoteo tenía que guardar era la enseñanza apostólica
con la que ellos establecieron el cuerpo de doctrinas que la iglesia debía defender y proclamar. Hermanos, lo que has oído de mí es un contenido definido que tiene que ver con aquello que te hemos entregado, que vino de parte de Dios a nosotros y que te lo hemos dado para que tú puedas enseñarlo, aprenderlo y ahora también compartirlo con hombres fieles. Es un depósito definido. Nosotros podemos ver no solamente la identidad de este depósito, sino también la importancia. A través de todas las cartas de Pablo a Timoteo, se repite constantemente qué hacer con esto que él le había enseñado. Por el tiempo no vamos a ir a los textos, pero tú conoces y seguramente estás al tanto de muchos de ellos. Por ejemplo, Pablo le manda a guardar la forma de las sanas palabras. Aquello que había recibido, no solamente lo recibió y tenía que llevarlo, sino que tenía que guardarlo en la forma, en el esquema, en el patrón, tal como lo había recibido. Según de Timoteo 1:13. Eso que había aprendido tenía que guardarlo y cuidar de que sea un esquema exactamente como lo había recibido. No lo cambies, no tienes el permiso para cambiarlo. Así como lo recibiste, de esa misma forma, en ese mismo depósito, tienes que entregárselo a otros. También Pablo le manda en nuestro texto a que lo entregue a otros exactamente lo que él había oído. Según Timoteo 2:2. Pablo también le manda a que él sea un obrero fiel que proclama con fidelidad lo que había oído. Es decir, no es algo que está sin una forma, es bien concreto. Y eso que había recibido tenía que persistir en eso, tenía que enseñárselo a otros, tenía que predicarlo con todo su corazón, tenía que guardarlo en su forma original. Todo eso es aquello que Dios le había mandado. Ahora, hermanos, el poder identificar y poder mirar la importancia de este depósito nos lleva a implicaciones importantes y muy prácticas que surgen de esta realidad. Este depósito apostólico, entonces, necesariamente debe ser algo concreto y conocido. Piensen en esto. A veces uno habla en estos días, sobre todo de tanta confusión y conflicto, uno habla de sana doctrina. Pero la sana doctrina, si no es definida, simplemente queda como una descripción que no significa nada. Nosotros somos una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué significa eso? Porque hay mucha gente que dice tener sana doctrina y no la tiene. Cuando pasa el filtro de lo que la palabra de Dios dice o a través de diferentes cosas, te das cuenta que no es simplemente una etiqueta ambigua. Lo mismo pasa cuando uno habla del depósito apostólico. Hermanos, el depósito apostólico, si es algo que Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda esto, protégelo, proclámalo, enséñaselo a otros, entonces no puede ser ambiguo. No puede ser algo que simplemente lo tomamos de nombre y lo llenamos de cualquier cosa que uno pudiera pensar. Es imposible guardar algo que tú no sabes qué es. Es imposible compartir algo o entregar algo en la forma en que lo recibiste si no tiene una forma concreta. Es necesaria la forma concreta. Este depósito tiene una forma que puede ser conocida, comprendida y por lo tanto enseñada, defendida, proclamada, traspasada a otros. La segunda cosa en este razonamiento de implicaciones es que debido a que la Escritura es el registro apostólico y en ella se encuentra la doctrina apostólica, entonces es la responsabilidad de la iglesia cristiana el tener que indagar en esa enseñanza apostólica para poder expresar esa enseñanza de manera concreta. Piensen en esto. Si la sana doctrina o aquello que oíste, nosotros podemos resumirlo en las palabras apostólicas y la enseñanza apostólica, y eso está aquí, entonces es responsabilidad de la iglesia tener que estudiar y entender las palabras de la forma correcta para luego poder presentarlo de una forma concreta. Hermanos, hay verdad doctrinal que no puede ser tomada de una manera ambigua bajo ninguna circunstancia. Es común en este mundo de aceptación, en este mundo de inclusivismo, el hecho de decir, es que la Biblia es ambigua sobre ese tema. Hermanos, yo estoy de acuerdo en que por causa de nuestro pecado, pero también por causa de cómo el Señor quiso revelar su palabra, hay cosas que definitivamente vamos a tener que ser fieles a lo que vemos que la palabra dice y tener que tolerar a los que no lo ven como nosotros.
Sin embargo, es bien importante entender que eso no se traspasa a todas las cosas. No puedes hablar así de la Trinidad. No puedes hablar así de la autoridad de la Escritura. No se puede hablar así. Entonces, definitivamente el depósito apostólico es algo concreto, que es más que simplemente el Evangelio. Es algo que tiene que ser enseñado, proclamado, que está en la palabra y que es tarea de la iglesia el tener que profundizar en la palabra para entender qué es y qué contiene ese depósito apostólico. Eso me lleva a una tercera cosa en esta línea de razonamiento. Por lo tanto, las confesiones de fe, así como los credos y las declaraciones doctrinales, son el intento legítimo de la iglesia por conservar la fe apostólica. El depósito que una vez Pablo le entregó a Timoteo se encuentra aquí. Cuando la iglesia estudia la palabra y llega a conclusiones que se vuelven declaraciones doctrinales claras, ese es el intento legítimo que la iglesia tiene que hacer por tratar de enseñar y aplicar lo que Pablo está pidiendo aquí. ¿Cómo tú enseñas y cómo entrenas a hombres si no tomas la oportunidad de decir, esto es la enseñanza apostólica? Esto es lo que dice su palabra y por lo tanto esto es lo que yo te encargo para que tú puedas enseñárselo a otros. Hermanos, una cuarta implicación y quizás en ese orden de lógica es que los pastores entonces deben encargar y compartir con otros, con hombres fieles, aquello que está perfectamente limitado y especificado en la palabra de Dios. Por eso nosotros vamos a argumentar y vamos a tratar de mostrar con lo mejor que podamos siempre que la forma correcta de instruir hombres en este último tiempo, esa forma específica, tiene que ser una enseñanza confesional. Y con esto no estoy hablando de nuestra confesión de fe necesariamente. Estoy hablando del hecho de poder pararte delante de la Escritura, entender cuál es la responsabilidad que tenemos y que no es simplemente tratar de decir, esta es la palabra de Dios. No significa nada si no defines qué es lo que la palabra de Dios dice. Y una vez que se ha definido a través de la sabiduría, de la guía que el Señor nos da, luego esto es lo que encargamos. Lo que podemos tomar de aquí es lo que encargamos sobre los hombros de aquellos que van a hacer el ministerio, que tienen que ser hombres fieles. Hermanos, respetamos la diversidad. La respetamos porque Dios mismo lo estableció así. Si Él hubiera creído que todas las doctrinas eran igual de importantes, toda la Biblia fuera igual de clara, ¿sí o no? Pero hay diferencia de claridad. Y esa diferencia de claridad necesariamente nos lleva a tener que tener diferencias a veces. Y a tener que poner las doctrinas en el lugar correcto porque aunque todo es importante, no todo es igual de importante. Y tenemos que aprender a relacionarnos con otros en eso. Pero el punto es este, si vamos a entrenar hombres para estos últimos días, mi responsabilidad es tener que pararme delante de la Escritura y poder entender qué es lo que Dios dice en su palabra. Y una vez que lo puedo tomar, entender y definir, eso es lo que tengo que poner sobre los hombros de aquellos que vienen detrás de mí. Hermanos, creemos en ese tipo de enseñanza. Creemos en poner sobre los hombros de las personas lo que Dios dice en su palabra. Y ahora alguien podría decir, sí, pero pastor, en la preparación teológica hay un tema. Porque sería bien importante entonces discutir qué debería ser primero, una visión exegética, enseñarles a interpretar la Biblia o enseñarles doctrina. ¿Qué es primero, la teología sistemática o la teología exegética? Hablando en términos de preparación. Hermanos, según este pasaje, la teología sistemática es aquello que forja y se tiene que poner sobre la mano de las personas y luego enseñarles a interpretar la Biblia y decirles, si esto no es conforme a la palabra de Dios, no tienes que creerlo. Pero no es algo ambiguo. Te voy a enseñar a estudiar la Biblia, luego tú crees lo que tú creas que es mejor. No funciona así. Lo que has oído de mí, eso se lo encargas a hombres fieles. Y luego que esos hombres fieles, al ser fieles a la palabra, sean capaces de desafiar todo, incluyendo las cosas que han recibido. Porque si no es conforme a la palabra, entonces no tiene que ser creído. Pero yo no te voy a decir cosas ambiguas cuando te estoy enseñando. Te tengo que poner un depósito sobre tus hombros diciendo, esto es lo que los apóstoles enseñaron. Y esto es lo que tienes que tener delante de ti para comprobar si lo que te estoy enseñando es conforme a los apóstoles o no. Ese es nuestro punto en esta forma tan distintiva de
cómo tiene que ser este encargo. Hay un contenido específico. Es una enseñanza que es basada en aquello que los apóstoles enseñaron y que hoy lo podemos ver en confesiones y declaraciones de fe. En segundo lugar, rápidamente, en nuestro pasaje no solamente se ve el contenido específico que se debe dar, sino también el carácter distintivo. Este encargo es diferente al encargo de la Gran Comisión. Hermanos, por el tiempo tengo que volar un poquito para simplemente poner la tesis delante de nosotros, pero comparémoslo con la Gran Comisión. Si uno piensa en la Gran Comisión, ¿quiénes son los responsables de aplicar la Gran Comisión? Bueno, la Gran Comisión fue dada a los apóstoles y a través de los apóstoles sobre sus oficiales y sobre la iglesia. Y la iglesia cumple la Gran Comisión a través de cada uno estar en el lugar donde tiene que estar para cumplir lo que Cristo ha mandado. Es una cosa que cae responsabilidad sobre la iglesia cristiana y sobre sus oficiales. Este encargo de 2 Timoteo 2:2 no es así. Esto se podría decir que es una subcategoría dentro de esa gran comisión en donde se le está diciendo a Pablo que a Timoteo como un representante de pastores, diciéndole, esto que yo te he enseñado y te he encargado, eso enséñalo tú a hombres fieles. Así que a diferencia de la Gran Comisión que descansa en una plataforma mucho más amplia, el entrenar hombres tiene que ser una responsabilidad que recae sobre pastores. Y esto es muy interesante y podríamos hablar muchísimo sobre esto en la aplicación práctica. Hemos hablado en los sermones anteriores a este con respecto al carácter que debe tener ese hombre. Y creo que todos los que tenemos un poco de tiempo en el ministerio vemos la importancia suprema que tiene que ese hombre no solo sepa la palabra, sino que sea un árbol sólido, que pueda dar sombra a aquellos que vienen a protegerse abrazándose de él. Es un hombre que no puede ser envanecido por arrogancia o por cualquier otra cosa, y eso es algo que se forja cuando hay hombres que te están golpeando, enseñando, guiando, mentoreando, y por eso entendemos que no es simplemente una semilla que se tira y que comienza a crecer. Hay agricultores a quienes se les ha dado esa responsabilidad de formar esos hombres, guiar a esos hombres, pulir a esos hombres. Esta es una comisión que tiene una tarea bien definida y que recae sobre personas bien definidas. Pero también nosotros vemos la seriedad y la intencionalidad que hay en esta tarea en contraposición con la Gran Comisión. La Gran Comisión no está limitada a ninguna cosa que requiera únicamente una solemnidad. Tú puedes predicar el Evangelio y aunque siempre los llevas hacia la iglesia local, no está restringida para algún tipo de personas. Todos deberían participar de alguna manera. Pero aquí, a quienes nosotros los buscamos para enseñarles, no son todos, son hombres fieles. Y no es simplemente enseñarles, es encargarles. Y esa parte muestra la seriedad y la forma completamente intencional en este trabajo. Hermanos, en medio de un mundo donde la formación de hombres es simplemente una solicitud abierta, cualquiera que quiere estudiar para el ministerio puede estudiar, Pablo dice, tienen que ser hombres fieles a quienes se les pueda encargar. Y eso entonces limita un poco, no simplemente a un buen deseo, no simplemente al anhelo que alguien puede tener, sino también a una participación real de su iglesia local y a una realidad de pastores que ven en esos hombres cualidades en los cuales se puede poner y descansar toda esta responsabilidad. Hermanos, finalmente quisiera que consideremos los candidatos competentes de este encargo. Claramente el texto dice a hombres dignos de confianza, quienes sean competentes para enseñar esto también a otros. Si hay algo que está claro en este encargo, es que no es para todos. Está restringido, limitado a una condición. En esta parte del texto, Pablo nos habla de los candidatos competentes para el encargo, los cuales deben ser hombres con carácter, pero también hombres que sean competentes. Y esta delimitación dada por Pablo puede ser entendida en dos cosas especiales y muy importantes. Tienen que tener un carácter fiel y una capacidad para enseñar. El puritano Matthew Henry decía esto hablando de estas dos cualificaciones. Debemos tener en mente dos cosas con respecto a la ordenación de ministros: su fidelidad o integridad, y él dice, encárgalo a hombres fieles, aquellos que sinceramente busquen la gloria de Dios, el honor de Cristo,
el bienestar de las almas y el avance del reino del Redentor entre los hombres, y también, no solamente su carácter, sino también sus habilidades ministeriales. Con respecto a su carácter, dice que tienen que ser hombres fieles, hombres dignos de confianza. Y la idea es que estos hombres a quienes se les encarga deben ser hombres a quienes se les puede entregar un tesoro en la mano con la seguridad de que ellos van a protegerlo de la manera más apropiada, no dejando que se pierda ese tesoro. Acuérdense, estás entregando el depósito que tú recibiste, lo estás entregando sobre ellos. Lo que tú esperas es que esos hombres sean fieles para guardar aquello que se les está entregando de manera tan solemne. El depósito de las verdades de Dios es un tesoro divino que debe ser guardado fielmente por hombres dignos de confianza. Y Pablo le encomienda a Timoteo poner este tesoro sobre hombres que puedan conservar la pureza de lo que se pondrá en sus manos. El carácter distintivo de hombres así es un corazón firme que no va a sucumbir ante las demandas de un pueblo que tiene comezón de oír, sino que sufrirá las penalidades necesarias para poder preservar la verdad de Dios. Un hombre fiel es un hombre que muestra lineamientos en su carácter que evidencian que será un retenedor de la sana doctrina. Hermanos, todos los que somos pastores, y cuando estamos en medio de un ministerio donde quizá el Señor no lo ha bendecido con muchas personas, todos, sabiendo lo que sabemos, parados en ese púlpito, a veces podemos decir, ¿será que estoy equivocado en lo que estoy haciendo? Porque la iglesia de al lado tienen 300 personas. Y aquí lucho para que sigan viniendo estas 25, 30, que sigan perseverando. Debe haber algo que no está bien en lo que enseñamos. Quizá tengamos que mejorar un poco la forma en la que hablamos o la forma en la que enseñamos. Y la verdad es que por eso mismo se necesitan hombres fieles. Hombres que sean capaces de avanzar y perseverar y hacer lo que tienen que hacer, aún en medio de esa lucha real, humana. Aunque alguien puede decir, no es correcto ni sano que uno compare su iglesia con otra, es lo inevitable de nuestra humanidad. Y en medio de esa lucha se necesitan hombres fieles que no cambien, que no estén poniendo el precioso mensaje que han recibido, simplemente tratando de conseguir un mayor resultado en lo que hacen. ¿Cuántos hombres sucumben ante las mentiras simplemente porque la verdad que dicen suena como muy agresivo delante de los oídos de algunos? Hermanos, qué importante este carácter que sea capaz de mantenerse fiel a lo que ha recibido, enseñándolo con gracia, enseñándolo con bondad, enseñándolo con equilibrio, pero no cambiándolo. Añadiendo otra perspectiva a la definición que estamos mirando, miremos cómo Calvino entendió esta cualidad de hombres fieles. Escuchen esto con atención. Pablo los llama hombres fieles, no por causa de su fe, la cual es común a todos los cristianos, sino por su preeminencia, por ser poseedores de una gran medida de fe. Bien pudiéramos traducirlo, hombres llenos de fe, porque hay pocos que sinceramente laboren para preparar y perpetuar la memoria de la doctrina que se les ha entregado. Algunos son impulsados por la ambición en diferentes formas, algunos por la codicia, algunos por la malicia y otros no actúan con temor a los peligros y por consiguiente se exige aquí una fidelidad extraordinaria. Hombres fieles son hombres de un carácter que han jurado a Cristo mantenerse fieles a cualquier precio. Y por eso es tan importante esta cualidad en estos hombres, pero también el hecho de poder saber enseñar. Y no necesitamos invertir mucho tiempo más pensando en la importancia de un hombre en estas capacidades. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aunque hay muchos hombres con mucho carisma y muchas cualidades para hablar y poder llegar a las personas de ciertas maneras, se necesitan hombres que sepan enseñar, hablar al alma de las personas, transformarla a través de un corazón que sea sensible para predicar la verdad y aplicarla de la forma correcta a la necesidad que cada una de esas ovejas tienen. Un pastor que pasa tiempo con ellos para poder seguir retroalimentando cómo ser mejor, más efectivo. Un hombre que no es insensible, que no simplemente se para
y habla y todo y dice todo lo que sabe, sino un hombre que trata de aplicarlo al alma de cada uno de los que está oyendo, tratando de llegar a sus corazones. Hermanos, saber enseñar no puede ser sobrevalorado, porque la iglesia requiere en todas las cosas de la palabra bendita de Dios para sus vidas. Pablo oraba por los efesios diciendo que él clamaba para que ellos sean conscientes del llamamiento que habían recibido, pero también de la herencia que tenían con los santos. Y uno piensa, ¿y por qué necesita saber cosas así? Bueno, porque la gente que ama se muere. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de mi papá. Qué difícil es cuando tienes que enterrar a la gente que amas, cuando tienes que caminar en medio de un mundo tan sucio, corrompido, siguiendo con la convicción de que tienes que hacer las cosas bien, de que aunque todos lo hagan mal, de que aunque todos reciban dinero, tu convicción es aún perder tu trabajo, si eso significa hacer las cosas bien. Y eso es a lo que la gente de nuestras iglesias está expuesto todo el tiempo. Eso es a lo que somos expuestos todo el tiempo. Necesitamos la palabra y necesitamos que la palabra sea enseñada con esa fidelidad, porque eso es lo único que puede sostener a un creyente. El boom carismático termina pasando porque llega un momento donde la gente se cansa de escuchar las mismas promesas que nunca llegan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y sostiene a aquellos que se abrazan de ella. Por eso es tan importante que nosotros podamos pensar en esa cualidad. He tenido el privilegio en los últimos años de poder caminar con iglesias en el proceso de establecer y llamar sus propios pastores. Y una de las cosas que hago cuando hablo de este principio, les digo, si hoy se acabara la oportunidad de ver predicaciones por internet, si ya no tuviéramos la oportunidad de ver a nadie por internet, solo pudieras escuchar a este hombre, tendrías la dieta necesaria que tu alma necesita para poder caminar, seguir siendo motivado en medio del desánimo, encontrar la verdad de Dios, ver su rostro, acariciar sus manos en medio de todas las luchas que tienes que enfrentar. Si la respuesta es no, entonces mejor piénsalo, porque los hombres que están en el ministerio deben ser hombres capaces de enseñar la palabra, capaces de alimentar a ese pueblo en medio de las diferentes circunstancias que tienen que vivir. Hermanos, Pablo mismo hablándole a estos ancianos de Éfeso en Mileto, cuando les advirtió que se iban a levantar estos hombres perversos, que aún en medio de ellos iban a levantarse, él confió y se iba confiando en que los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia. Esa misma palabra que él dijo que no había rehusado de enseñarles noche y día, públicamente y en casas, tratando de guiarlos para que ellos conocieran a ese Dios en el cual tenían que confiar. Hermanos, qué necesidad en estos últimos días de hombres fieles, pero qué necesidad también de iglesias que entiendan esa responsabilidad. Esto tiene implicaciones bien importantes. Hermanos, si dice que sean hombres fieles, la pregunta inevitable que tiene que surgir es, ¿y quién va a decir que son fieles? Sus pastores, de acuerdo. Pero tiene que haber una iglesia que reconozca a esos hombres como hombres fieles. Hay una participación real de parte de la congregación. No democracia, no la que hemos aprendido. Una participación real, así como en el tiempo apostólico se abren los requisitos y luego se pregunta, busquen en medio de ustedes hombres así. Y la iglesia tiene que tener la capacidad de entender qué está buscando para poder encontrar hombres así en medio de nosotros con la guía de sus pastores. En medio del ministerio cristiano, los pastores cumplen un rol tan importante, irreemplazable, pero la iglesia tiene una participación real que tampoco puede ser reemplazada. Se necesitan esas 2 llaves para que se pueda accionar el poder de las llaves del reino de los cielos en medio de nuestras congregaciones. Eso me lleva a una conclusión en esta reflexión breve sobre este texto. En primer lugar, hermanos, la transmisión apostólica no es una cosa institucional, no es que venimos a través de una especie de ordenación de que él me ordenó a mí, lo ordenó otro y otro lo ordenó y llegamos hasta los apóstoles finalmente. Y ustedes saben que muchas iglesias defienden esa idea. Nuestra transmisión apostólica viene a través de la enseñanza. Cuando alguien toma la palabra entendiendo que esta es la palabra apostólica, la entiende, la pone en forma de principios y entonces la transmite a otros. Cuando tú haces eso, estás siguiendo lo que Pablo nos enseña en este texto. Lo que has oído de mí. Eso quedó grabado aquí. Y es nuestro deber el tener que entender qué es eso
y qué forma tiene. ¿Te acuerdas de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16? Y este es el misterio que es confesado entre nosotros. Dios fue manifestado en la carne, justificado por los ángeles, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles. Y toda esa declaración en forma de versos que está demostrando qué es lo que se debía creer y proclamar en esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, esa es la primera cosa importante si tuviéramos que considerar. ¿Cómo se cumple este oficio sabiendo que los últimos días los estamos viviendo, sabiendo que estamos en la lucha con lo que hay en los últimos días? ¿Qué se necesita? Se necesita hombres capaces de trazar líneas, hombres capaces de pararse delante de la palabra y decir, esto es verdad y esto no es. Tener que poner una línea con gracia, porque hay personas y hermanos amados que están del otro lado de la línea, pero aún así se necesita la claridad porque no se puede enseñar de manera ambigua. Oh, ¿tú quieres aprender sobre ese tema? Yo te voy a enseñar todas las posiciones para que tú escojas la mejor. Así no es. Esto es lo que tienes que creer y luego aprende todo lo que tengas que aprender y compáralo con la Escritura, porque el único juez supremo sobre nuestra conciencia y sobre lo que tenemos que creer es la palabra de Dios. Pero aún así, mi responsabilidad es enseñarte lo que yo creo que la palabra de Dios dice. Por eso la enseñanza confesional es el esfuerzo correcto para poder guiar a otros hombres en medio del ministerio. Así que el entrenamiento de hombres, en segundo lugar, debe ser una de las cosas que toda iglesia local debería estar proponiendo y haciendo en todo su esplendor. Hermanos, donde sea que uno vea, hay una inmensa necesidad. A través del ministerio delegado, soy contactado todas las semanas o casi todas las semanas por gente de diferentes lugares. Pastor, ¿usted conoce alguna iglesia por aquí? Somos un grupo de 20 que nos estamos reuniendo por acá. Pastor, ¿hay alguna iglesia acá en este país donde estoy? Y uno comienza a volverse loco mirando, ¿cómo haces para ayudar a tanta gente? Hay una inmensa necesidad. Y esa necesidad tiene que ser el esfuerzo de todos nosotros como iglesia. Necesitamos entrenar a esos hombres en la verdad. Pero en tercer lugar, los hombres que deben ser entrenados son hombres que tienen que mostrar su capacidad y su competencia para eso. Cuánta destrucción y qué trabajar de manera contraria es cuando nosotros vemos hombres que en vez de llevar y proclamar el evangelio, blasfeman el nombre de Cristo a través de lo que hacen. Ninguno de nosotros está exento, pero por eso necesitamos trabajar en poder mirar hombres así. No es simplemente el buen deseo o el ímpetu. Es interesante que en el texto que hablaba de Pedro, 1 Pedro 4, cuando él habla de ser prudentes, es la misma palabra que Pablo utiliza para decirle a Tito que reprenda a los jóvenes y les enseñe a ser prudentes. ¿Y cómo son los jóvenes? Bueno, impetuosos, sin pensar mucho, sin hacer cálculos, y cuando uno mira todo eso, uno podría ser llevado a pensar que esos son los que tienen que ser preparados para el ministerio. Pero hermanos, la mejor muestra de hombres que deben ser preparados para el ministerio son hombres que pueden someterse a los medios ordinarios de una iglesia local, a una disciplina real, con un corazón enseñable. No son sus capacidades para hablar o su capacidad para pensar en cosas abstractas. Todo eso es importante, pero no es suficiente si no hay un carácter que pueda ser capaz de sostener y proclamar esa verdad como un hombre fiel. Estamos en una inmensa necesidad para la gloria de Dios y con muchas cosas preciosas todavía que deben suceder. Nosotros tenemos que seguir trabajando en esa dirección, pero recordando esto, en medio de un mundo de tantos ofrecimientos de preparación, tenemos que volver al principio que Pablo nos dio. Pastores comprometidos con la palabra, que han definido lo que creen, entrenando a otros, poniéndoles sobre sus hombros esa responsabilidad, y que esos que son preparados sean hombres fieles. Que sus iglesias puedan dar testimonio de eso y que puedan ser comisionados a la obra del ministerio. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por darnos la oportunidad